Estamos realmente muy felices de la presencia de todas y todos ustedes aquí conversando sobre estos temas, porque de verdad que tenemos el convencimiento de que trabajar por los derechos de las mujeres tenemos que hacerlo trabajando toda la sociedad. Si no transformamos la masculinidad hegemónica, no vamos a lograr el ejercicio de todos los derechos como debería funcionar. Entonces, desde ahí, definitivamente, en la deconstrucción de los imaginarios, tenemos que vincular a los hombres para poder superar las situaciones que propician la discriminación y la subordinación que sufren las mujeres, que yo nombro como la paradoja de la subhumanidad, porque somos humanas, pero parece que no nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, porque nuestros derechos están permanentemente siendo cuestionados. Ya lo decía Vergés de una manera extraordinaria, con esa experiencia en el Centro Conductual para Hombres Violentos, que yo creo que debe ser la persona que tiene una visión más segura del problema de la masculinidad violenta y de la masculinidad hegemónica en la República Dominicana, y ya lo decía Melina cuando hablaba de la situación de la agenda legislativa. Mi participación va realizada en el siguiente sentido: reflexiones a partir de lo anecdótico, presento algunos datos y hago una aproximación sobre el cambio y transformación necesaria si queremos convertir en un hecho cierto la construcción de la humanidad que expresamos en las normativas, porque si decimos todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, supuestamente nadie está opuesto a esa afirmación. Sin embargo, en el ejercicio cotidiano siempre está la coma y el pero. Y decimos que estamos de acuerdo con la afirmación categórica y luego actuamos en completo desacuerdo con eso que hemos enunciado como acuerdo. Ricky Gervais, un artista británico, disculpen, sé que él es un tanto conflictivo y puede haber alguien aquí que no considere que debemos mencionar su nombre, pero en su último monólogo de stand-up para Netflix hace una anécdota que es tan certera para explicar el privilegio que me pareció interesante tomarla en cuenta. Él cuenta en esa comedia que cuando se hizo famoso, la primera vez que llegó a un aeropuerto y estaban esperándolo para llevarlo a la sala de celebridades, y evidentemente no pasar por los procesos engorrosos de los simples mortales como migración, aduanas, filas, la primera vez le dio vergüenza y pasó casi tapándose la cara por toda la humanidad que estaba haciendo la fila. La segunda vez ya lo consideró como parte de lo que era su vida en ese momento de que ya era una celebridad. Y la tercera, cuando salió del avión, no vio pronto a la persona que estaba supuesto a esperarle y se molestó porque evidentemente a quien le correspondía esperar era a esa persona y no a él. A mí me parece una anécdota muy contundente y de muchísima verdad para explicar de una manera muy clara lo rápido que el privilegio se instala, se adhiere, se hace consustancial a la existencia y se naturaliza. Esto, a pesar de ser un hecho casi trivial, presenta cómo luego de instalado un privilegio, en la mayoría de los casos, si se siente algún peligro que pueda significar perderlo, la reacción será aferrarse y defenderlo porque lo hemos normalizado. Si el privilegio se adquiere en la adultez, por lo regular se interioriza mediante el merecimiento.
el merecimiento es cotidiano. A fulano lo pusieron en tal cargo, sí, pero mira, ese estudió en Harvard. Esa se merece, ese se merece. Siempre está el merecimiento cuando es algo después de adultos y no queremos estudiar el panorama de por qué la otra, que también es inteligente, no pudo ir a Harvard y no estudiar y analizar la situación social. Y si se tiene desde siempre, como el mundo se construyó y opera desde esa lógica de convertir en retórica el planteamiento del derecho a la igualdad y la libertad, pero no hacerla una realidad cotidiana, el imaginario individual y el colectivo reafirma y lo defiende desde el principio. ¿Por qué tendría que ser cuestionado si está instalado estructural, cultural e institucionalmente? Bajo esa misma lógica de los privilegios opera el machismo. Sobre la base de unas características biológicas, se asume como natural una construcción social que está tan adherida a nuestras mentalidades que encuentra ejércitos de personas que lo defienden, con una radicalidad tal que les impide ver y aceptar la evidencia. Y dije personas porque no solamente son los hombres que lo defienden. Es una construcción social hegemónica. Entonces, en ella participamos de alguna manera todas las personas. Se muestran datos, se afirman convenciones, pero la lógica del poder sigue operando en la dirección de empoderar a unos y desempoderar a otras. Otra anécdota para ilustrar este planteamiento. En una conferencia que tuve la semana pasada, en un grupo de estudiantes de una maestría de muy alto nivel en la que participan civiles y militares, planteé que los estados han reconocido que existe una construcción androcéntrica, que coloca lo masculino en el centro del mundo y lo femenino como lo otro, como la alteridad. Que eso opera principalmente sobre la base o excusa biológica de la reproducción. La reproducción, evidentemente, es un proceso que se da en los cuerpos de las mujeres y otras personas gestantes, y es un hecho natural. Pero desde ahí se instala y define un hecho social, como es la crianza, y lo convierte en una responsabilidad cuasi exclusiva y supuestamente natural de las mujeres. Presenté teorías que explican la división sexual del trabajo y otras situaciones para evidenciar y caracterizar el problema. E insistía que esto no está en discusión porque los estados lo han reconocido cuando firmaron la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer o la Convención para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y otras convenciones que reconocen derechos. Presenté datos de participación política. Senadoras, en este momento, ¿cuántas? Díganlo ustedes. 4. Diputadas, 48 de 190 y tantos. Ministras. Entonces, la evidencia de los datos de participación política así contundente lo presenté. Presenté fotografías de mesas directivas que salen todos los días en los periódicos y todas están llenas de hombres. Datos de violencia feminicida, de abuso sexual, o sea, datos sumamente contundentes para evidenciar cómo opera esa construcción androcéntrica del mundo. Yo lo muestro en esas actividades académicas, siempre con la esperanza de que los hombres y las mujeres se motiven seriamente a investigar, a aprender la evidencia y dar el salto al cambio, la transformación. Pero realmente no es tan simple. Los datos, aunque estén ahí de contundentes, no quitan la venda de la naturalización de la discriminación y no operan para que alguien piense que tiene que renunciar a sus privilegios.
En la sesión de preguntas y respuestas que vamos a tener nosotras aquí, sí, Melina, sí hay sesión de preguntas y respuestas, por eso ustedes tienen sus papelitos ahí para que puedan anotar y vamos a hacer ese momento antes de irnos de aquí. En la sesión de preguntas y respuestas se paró un caballero que está haciendo la maestría y me explicó así, en el mejor uso del mansplaining posible, o sea, esa capacidad que tienen los varones de explicarnos lo que nosotros le acabamos de explicar y asumirlo como que ellos se lo acaban de inventar en ese momento. Que yo decía verdades, como los datos de violencia y de feminicidio, de participación política, pero que a pesar de eso, mi razonamiento estaba equivocado. Porque realmente el rol de las mujeres no es social, sino natural. Y las labores de cuidado no les toca a los hombres, porque él tiene una razón muy lógica para que no les toque a los hombres. Los hombres no amamantan. Entonces, como los hombres no amamantan, no tienen que cuidar. Y además, ese nuevo planteamiento que está en boga en las comunidades antiderechos, la violencia no tiene género. Ya el maestro Vergés se refirió a eso. Él dice todo eso, los demás, el grupo piensa que yo me voy a exaltar o tal cosa y yo le digo no, porque lo que pasa es que definitivamente, tal y como decía el profesor, parece que es algo que estamos interiorizando para poder convivir con este discurso y que no nos afecte todo lo que escuchamos en el medio ambiente frente a la resistencia al cambio, porque es más fácil atrincherarse en la justificación construida para invisibilizar la discriminación, la subordinación y la negación de las autonomías. Yo les recordé simplemente que hace muchos años, que sí, que yo también soy partidaria de que las mujeres tienen que amamantar, pero que hace muchos años que además de amamantar con los senos existen los biberones. Solo les recordé eso. No me iba a poner a discutir con él porque evidentemente ya yo había tenido una hora de conferencia y no había logrado nada. ¿Cómo lo iba a lograr ahí? Es muchísimo más fácil asumir las falacias discursivas antiderechos que a pesar de todo lo que hemos hecho para desmontarlas, lamentablemente en esta época están tomando una vigencia vergonzosa porque reconocer que definitivamente está funcionando un mundo que opere sustentando la discriminación, hay que insistir mucho, aunque parezca reiterativo, es más difícil que seguir desde el status quo. Y también es cierto que no es fácil. No es fácil que después que usted tiene la vida entera construido en ese barco, de como dice el amigo Nogués, tener la casa como si fuera un hotel y a la esposa como si fuera quien atiende en el hotel, a que usted tenga que ser quien también atiende, puede ser algo complicado. Cuando me pasan esas cosas en las clases, de manera ineludible llega a mi memoria ese verso de Silvio Rodríguez que dice: tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Y a partir de ahí, yo hoy lo que quiero decirles es que aunque parezca muy simplista, abordar temas tan complejos desde lo anecdótico, soy de las que piensa que estos asuntos, además de la teoría, ameritan la revisión de nuestras propias éticas individuales. Desde dónde nos colocamos, reaccionamos, asumimos las relaciones y el ejercicio de poder. Porque para deconstruir la masculinidad hegemónica y la feminidad subordinada, tenemos que lograrlo en cada persona.
para el desmonte de las estructuras, tenemos que contar con quienes la desmontan, porque la dinámica que se da en las estructuras institucionales es a través de las personas. Es necesario poner sobre la mesa, por una parte, la construcción de la feminidad que está dispuesta a continuar aceptando como bueno y válido la subordinación. Hace un tiempito me dijo una funcionaria en un evento, pontificando además, porque me lo dijo pontificando, los problemas de la sociedad y de la familia hoy en día es que las mujeres no quieren aceptar que el hombre es la cabeza del hogar y que hay un deber de obediencia a esa disposición divina. Según ella, si las mujeres lo aceptaran, la violencia no existiría. Ergo, saca a los hombres de la ecuación y lo asigna como un problema de las mujeres por cómo se comportan y por lo que no aceptan. Ahí está el nivel de prereflexión en una situación como esta, a pesar de que yo había presentado todos los datos de la violencia y de los feminicidios. Ella sigue pensando que el problema es de las mujeres porque no se subordinan. También es urgente de construir la masculinidad, porque se sigue creyendo el cuento, los hombres se lo siguen creyendo, de verdad se lo creen, de que la condición de jefe le es consustancial, que su órgano sexual le otorga unas condiciones que le preparan para ser líder, cabeza, guía, quien toma las decisiones y quien tiene la verdadera autoridad para pensar. Aristóteles lo tenía clarísimo. Por favor, noten mi ironía en estas próximas palabras que voy a decir sobre Aristóteles y Rousseau. Según él, los hombres debían educarse para el arte del bien mandar y las mujeres debían ser educadas para el arte de obedecer. Era partidario de las leyes que otorgaban el patrimonio de una mujer de forma automática al marido. Y para coronarlo, afirmaba que solo las mujeres de piel clara y no las de piel oscura tenían flujo sexual y llegaban al clímax. Rousseau también era clarividente. Rousseau opinaba que la educación de las mujeres siempre debe ser relativa a los hombres, para agradarles, para hacerles de utilidad, hacer que los hombres la amen, estimar a los hombres, educarles cuando son jóvenes y cuidarles cuando son adultos, aconsejarles y consolarles, hacerles sus vidas fáciles y agradables. Cita de Rousseau: toda su vida debían estar sujetas a la restricción más severa y constante que es el decoro. Cita de Rousseau: la primera actitud y la más importante de una mujer es la buena conducta o suavidad de carácter. Basados en la teoría de la complementariedad de los sexos, hombres brillantes como Hegel, Schopenhauer, Nietzsche y muchos más que lo antecedieron y precedieron han sido soportes fundamentales en la construcción e interiorización de la misoginia. Desde la defensa de la idea de los hombres como únicos destinatarios de la educación y la mujer en un papel secundario, dependiente y de apoyo. Esto a pesar de que más o menos en la misma época también estaban hombres como Pulán de Barabarre, que preconizaba que las mujeres debían recibir una verdadera educación que les abra las puertas de todas las carreras, incluidas las científicas. Y en su libro de la igualdad de los sexos, la mujer pasa a ser un sujeto epistemológico. Por favor, tener pendiente que Pulán de la Barre vivió a finales de los 1600 y a inicios de los 1700. Porque frente a la hermenéutica feminista, siempre aparecerá quien diga que los autores hay que mirarlos en su contexto,
que sus opiniones sobre la mujer estaban condicionadas por la situación de la época y era imposible percibir para ellos las cosas de otro modo. Sin embargo, François Paulin de la Barre sí tuvo otra perspectiva en los 1600 y los 1700. Pero ok, asumamos como cierto que eran fruto de su época. Pues ahora, como estamos en otra época, por favor, teóricos, teóricas del mundo, no continúen validando estos planteamientos negadores de derechos. Tengamos capacidad crítica frente a los mismos. No desautoricemos todo lo que esas personas aportaron, pero no sigamos pensando que podemos tenerlos como referente en los temas relativos a derechos. Stuart Mill, en los 1800, escribió sobre la libertad y el sometimiento de la mujer y desde el Parlamento británico abogó por la emancipación de la mujer, abolición de la esclavitud en las colonias y los derechos del trabajador. Su filosofía peleaba por la libertad como un bien inalienable al ser humano. ¿Se dan cuenta? También en esa época hubo otras construcciones, pero estos filósofos los conocemos menos que a los que tienen una construcción que mantiene la masculinidad hegemónica. ¿Qué detalle? ¿Por qué será que opera así? En definitiva, lo que quiero significar es que hay una interiorización de la misoginia. La discriminación y la subordinación se justifica cotidianamente y continuamos en un mundo androcéntrico que niega la autonomía de las mujeres, lo que amerita una revisión de la masculinidad. Ya hace un ratito acepté y reconocí que también de la feminidad. Y quizás en general de la construcción de los géneros. Quizás deberíamos asumir con Paul Beatriz Preciado la necesidad perentoria de revisar las identidades y su valor para definir a las personas. Pero ese es otro aspecto y no tenemos tiempo para desarrollarlo hoy. Solo le dejo ese nombre para que si se animan, ni siquiera a leer, búsquenlo en YouTube, que él tiene muchísimos YouTube grabados. Busquen a Paul Beatriz Preciado y todo su trabajo sobre la construcción de identidades. Se afirma que el 81% de las decisiones del mundo la toman los líderes hombres, lo que implica que la incidencia en la política pública y corporativa de las mujeres es muy limitada. 81% de las decisiones son decididas por hombres. Y si la construcción de la masculinidad se realiza desde una pedagogía de la violencia, no me cabe duda de que ese importante porcentaje absolutamente escandaloso son decisiones que se toman desde lógicas violentas y desde el ninguneo de las mujeres. Un ejemplo, para iluminar la dimensión de género de los recorridos vitales de los varones que es tan necesaria. Si bien cualquier persona puede ser víctima mortal de un accidente de tránsito, existen grupos poblacionales con mayor riesgo o exposición a esta situación. La OMS señala que las personas entre 15 y 44 años presentaron el 48% de defunciones por accidente de tránsito en todo el mundo. En términos de sexo, desde edad temprana los varones tienen la más probabilidad que las mujeres de verse involucrados en accidentes de tránsito. Unas 3/4 partes de todas las defunciones por accidente de tránsito, 73%, han sido hombres menores de 25 años. En consecuencia, los hombres tienen 3 veces más probabilidades de morir en un accidente de tránsito que las mujeres. Las estimaciones para República Dominicana establecen que 9 personas, en general jóvenes, mueren diariamente en las vías y mantienen con la mortalidad más alta de las Américas. Si aplicamos la regla de 3/4 partes, según esas estimaciones,
6.5 hombres mueren diariamente por accidente de tránsito. A mí me sorprendió, sinceramente, estas cifras, yo ni siquiera las quería creer mucho, pero son de la OMS y lo dijeron en el marco del lanzamiento del Plan de Seguridad Vial que se desarrolla desde el Intran. Los accidentes viales ocurridos en la República Dominicana entre 2013 y 2021, el 87.77% son con hombres al volante. Diario Libre publicó algunas informaciones de que en los últimos 16 años la República Dominicana registra 27.816 muertes por accidente de tránsito. Los siniestros viales son la primera causa de muerte en la población de 5 a 29 años masculina. De la cantidad de defunciones de esas 27.816, 24.240 son hombres y 3.576 son mujeres. Las principales causas son acciones temerarias como velocidad excesiva, consumo de alcohol, inobservancia de las leyes de tránsito. O sea, que lo de accidente es un eufemismo. No es un accidente, es una acción temeraria. Entonces, un último ejemplo, porque ya Graciela me está mirando mal, por aquí, por el lado. La proporción de personas en cárceles y en procesos judiciales, hay 25.000 personas privadas de libertad, alrededor de 25.000 personas. De esas, menos de 1.000 son mujeres. Y de esas menos de 1.000 que son mujeres, más de la mitad está en condición de tráfico, por condición de tráfico de estupefacientes, que tiene otro componente del análisis, pero la mayoría es porque son obligadas al tráfico. Pero quedémonos con la cifra general. Si hay 25.000 presos y menos de 1.000 son mujeres, 24.000 y tantos son hombres. La mayoría cometen actos violentos. Pero aunque no tengo las cifras, puedo advertirles que también son los más perjudicados en homicidios y crímenes violentos como lo son en las situaciones de tránsito. ¿Cuál es la gran diferencia? Ya le explicaba Vergés en su intervención. Que los hechos delictuales y criminales por los hombres, en los que los hombres son perjudicados abrumadoramente, cuasi totalmente son provocados por otros hombres. Entonces, hay un problema de masculinidad que hay que resolver. El primer paso para resolverlo es reconocerlos. Los hombres están siendo violentos con las mujeres, están siendo violentos con otros hombres y están siendo violentos con ellos mismos. ¿Está bien una sociedad donde la mitad de la población, quizá un chin menos, vive desde ahí? A mí me parece que no. Por eso, para terminar, creo que es importante reconocer la situación, comprender cómo la construcción social de género que sustenta la masculinidad violenta y una feminidad subordinada definitivamente no funciona para la sociedad. Crear espacios de reflexión y de conversación sobre estos temas. Recordar que para superar que la historia de la humanidad la han contado principalmente los hombres en una visión androcéntrica, y es tiempo de asumir miradas y de hablar de la vida de las mujeres y todos sus aportes históricos y cotidianos. Reconocer que los mandatos de la masculinidad provocan riesgo a las personas en todos los sentidos, mujeres, otros varones y hacia sí mismos. Asumir la corresponsabilidad del cuidado, que ya Melina lo explicó muy bien, y que no podemos seguir construyendo el imaginario de que el lugar más seguro es la casa y el hogar, porque es el lugar más seguro para los hombres, porque los hombres se matan en la calle, en riña, en pelea y en tal, pero es el lugar más inseguro para las mujeres, porque de cada 10 hogares, en 7 hay violencia intrafamiliar, y es el lugar más inseguro para los niños y las niñas por la misma situación.
Entonces, no podemos seguir hablando del hogar como el espacio más seguro, porque eso está en la construcción androcéntrica, que asumimos como seguro el espacio donde los hombres están seguros. Hay que transformar esa realidad, claro que sí, porque yo quisiera que el hogar fuera el espacio más seguro. Por eso es urgente propiciar que los varones creen nuevos pactos entre ellos, en donde reconozcan a las mujeres como iguales, que dejemos de minimizar las violencias, construir empatías con el sufrimiento que provoca la dueñidad, no asumir un discurso sin criticidad para que no sea una pose o algo hueco sin un compromiso real. Hay que recordar permanentemente que si no cuido, otro está cuidando por mí. Es necesario reconocer que hay grupos empeñados en instalar una cultura del odio sobre los temas que le generan inseguridad e incertidumbre. Y el tema de la transformación de la cultura genera inseguridad e incertidumbre porque evidentemente elimina privilegios. Para que haya un Congreso paritario, hay muchos hombres que van a tener que salir del Congreso. Y los hombres lo saben. Entonces, es urgente que las mujeres vivamos como sujetas políticas, sociales e históricas de primera categoría. Para realmente ya sí concluir, necesitamos construir una humanidad que nos merecemos. Y la humanidad que nos merecemos es una donde podamos vivir en paz y en tranquilidad. Faltan muchas preguntas, muchas opciones, muchas tareas pendientes. Yo, para hacer extensivas mis preocupaciones y estimularles a que también sean las suyas, les voy a dejar 3 preguntitas en el aire para que las respondamos en común en la vida y en las instituciones donde trabajamos. ¿Cómo podemos ser la vida, el presente y el futuro con unidad en las luchas, la vindicación y la reivindicación de derechos para las mujeres, para las comunidades empobrecidas, para las poblaciones en condición de discriminación? ¿Cómo reconocer los grandes esfuerzos por la supervivencia y la trascendencia de la humanidad a lo que día a día se enfrentan las mujeres? ¿Es posible continuar validando como posible negar la autonomía de las mujeres? ¿Podemos permitir que se continúe disminuyendo, escondiendo y ninguneando a las mujeres? ¿Qué tenemos que hacer para vivir sin violencia, sin discriminación y sin miedo? ¿Qué tenemos que hacer para vivir en una humanidad donde, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos seamos libres e iguales en dignidad y derechos? Luciano, has tenido que esperar mucho.